la enseñanza errónea de que hay tres personas o lo que es la Trinidad, nos deja muchas preguntas y muchas respuestas, y hay a veces mucha confusión y mucha contradicción en esta doctrina. Y el hombre empieza a preguntarse muchas cosas, y ahorita vamos a ver preguntas que nos deja la doctrina trinitaria, y preguntas que a lo mejor nosotros pues nos hacen claudicar a veces en dos pensamientos, ¿no? A los que no tienen mucho conocimiento, los pueden hacer estas preguntas, pues dar muchas vueltas, ¿no? Vamos a ver la primera. ¿Quién fue el padre del bebé del pesebre en Belén? ¿Quién fue el padre? ¿José o Dios? ¿Se fijan cómo hay preguntas que nos dejan confusión en la doctrina trinitaria? O sea, son preguntas que salen de la doctrina de la Trinidad. Son preguntas que sacan de ahí, pues, que sacamos de ahí. ¿Quién fue entonces el Padre? Si ellos dicen que hay un Padre, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, ¿quién entonces fue el Padre del bebé en el pesebre? ¿Dios, el Padre, o el Espíritu Santo? Si por el Espíritu Santo concibió María, ¿cuál de ellos dos fue el Padre? ¿Sí entienden? Sí, son contradicciones de la doctrina trinitaria. Ahora, ¿el Padre o el Espíritu Santo? Aquí nos dice, ¿tenía dos padres Jesús? No. Solamente sabemos nosotros que el Padre fue el Hijo. Se le llamó Hijo a lo humano, a lo que nació de María. Pero ahí también moraba el Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene. Él no dijo nadie va, sino nadie viene, porque en él habitaba tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora la segunda contradicción dice, ¿puede ser el Padre mayor que el Hijo si ambos son iguales? Porque Jesús muchas veces dijo, el Padre mayor es que yo. ¿Pero por qué lo dijo Jesús? Porque él tenía una naturaleza doble, él era humano y él era divino a la misma vez. Entonces, si él decía que el Padre era mayor, se refería a la humanidad diciendo que la deidad era mayor, pero no significaba que eran dos dioses. Y si fuera así, si fueran dos dioses, como nos dice la doctrina trinitaria, entonces, ¿cuál es mayor? ¿El Dios Padre o el Dios Hijo? ¿Por qué Jesús dice, el Padre es mayor que yo? Entonces son contradicciones que se nos van dejando. La número 3 dice, ¿ora Dios? ¿Cómo puede Él ser Dios y necesitar orar? Esa es otra contradicción de la iglesia trinitaria. Si el Dios Hijo oraba, entonces puede una deidad orar y necesitar orar. Alguien que es todopoderoso, alguien que es omnisciente, alguien que conoce todas las cosas, ¿necesitará orar? Pues no. Entonces, para que vean que no hay contradicción en la unicidad. Por eso la lección de hoy es la verdad de la unidad, y nos hacen ver las confusiones y los errores que tiene la doctrina trinitaria. La número 4, ¿puede morir Dios? Alguien que me conteste, ¿puede morir Dios? ¿Puede morir Dios? ¿Puede morir Dios? No puede morir Dios. Entonces, si el Hijo es Dios, como dice la doctrina trinitaria, ¿cómo pudo morir en el Calvario? Ahora sí que alguien me explique. Ahora, ¿es María entonces la madre de Dios? Si es un Dios Hijo, ¿María es la madre de Dios? Claro que no. María era la madre de lo humano. Acordémonos que no había un Dios Hijo. Entonces, ¿qué error podría haber entonces en el término la sangre de Dios? Ya habíamos visto esto, que el término la sangre de Dios no puede ser aplicado en ninguna cosa, porque la sangre fue la sangre de Jesús el hombre, lo humano, de eso fue la sangre, ¿verdad? La contradicción número 6, si hay tres personas en la divinidad, ¿cuál podría ser el error si agregamos una cuarta? ¿Por qué no deidificar a María?
si ellos dicen que María es la madre de Dios, bueno, si dicen que hay un Dios Padre, un Dios Espíritu, un Dios Espíritu y un Dios Hijo, entonces María es la madre del Dios Hijo. Entonces, ¿por qué no deidificar a María o por qué no hacerle una deidad? Simplemente María fue un hombre, fue una persona igual que como todos nosotros, y murió también, recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés, y murió. No fue una deidad. Es incorrecto ahora creer en la deidad de María, ¿verdad? Entonces, si hay tres dioses, según la doctrina trinitaria hay tres dioses, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién se debe orar? ¿Al Dios Padre, al Dios Hijo o al Dios Espíritu Santo? Vean cómo hay contradicciones en esta doctrina. Entonces, si hay tres de igual manera, ¿a quién se debe adorar? Porque si dice Dios que Él es celoso y que no adorarás a otro Dios, entonces si adoramos al Dios Espíritu, pues el Dios Padre y el Dios Hijo se pondrían celosos. Y si adoramos al Dios Padre, pues los otros dos se pondrían celosos. Entonces, esto nos prueba más fuerte que la verdad de la unidad es correcta y que solamente hay un Dios al que le debemos de adorar. Ahora, ¿a cuántos veremos en el cielo? ¿Cuántos tronos hay? Hay solamente un trono y solamente veremos a Jesús. ¿Por qué no sabe Jesús cuándo volverá? Si Él es Dios, ¿por qué Jesús no sabía cuándo iba a volver? Que le preguntan, Señor, ¿cuándo será el final de estas cosas? Y Él dice, no lo sé, ni aún los ángeles lo saben. Ahí era la humanidad hablando y diciendo, no lo sé, pero como deidad, Él sí sabía. ¿Por qué no sabe? ¿Cómo puede él ser un hijo y no tener principio? Esto ya lo habíamos visto. Un hijo requiere un principio y un final, ¿verdad? Hay tres espíritus habitando en el corazón del cristiano lleno del Espíritu. Si según los trinitarios hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, entonces cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿cuántos espíritus recibimos? Hay contradicción, pero con la doctrina unicitaria no hay contradicción. Estas preguntas pueden continuar indefinitivamente, pero sería una tontería hacerlo. Las respuestas y las explicaciones correctas a todas las preguntas anteriores nos prueban la unidad. En la doctrina trinitaria hay muchas contradicciones, pero en la doctrina de la unidad no hay contradicciones. El intento por parte de los trinitarios de contestar estas preguntas, si usted le pregunta estas cosas a un trinitario, lo va a sacar, no va a saber qué responderle. Y si le responde algo, no va a ser basado en la Biblia, créame. A causa de que la verdad de la unidad se construye sobre la palabra de Dios, las respuestas a todas las preguntas se tienen clara y fácilmente en armonía con todas las escrituras. Ahora, no habían tres en el bautismo de Jesús. Ya habíamos comentado esta historia. Cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan, dice la Biblia que cuando Jesús es sumergido, se oye una voz. Estaba Jesús en el agua y después desciende una paloma, ¿verdad? El Espíritu en forma de paloma. Fue necesario que Jesús se bautizara. ¿Por qué? Por obediencia y por ejemplo para nosotros y para cumplir toda rectitud. Por cierto, él no fue bautizado para perdón de sus pecados porque él no tenía pecados. Él lo hizo por ejemplo para nosotros y para cumplir las escrituras del Antiguo Testamento y para darle ejemplo a la iglesia. Del mismo modo, él necesitaba ser ungido de igual manera como los reyes y los sacerdotes, y él también fue ungido. Sin embargo, cuando él es concebido en el vientre de María, ahí va la unción ya con él. La unción estaba allí por el mismo propósito que el bautismo, cumpliéndose en la Escritura. Recordemos que estas manifestaciones, la audible y la visible, fueron para testimonio de Juan, porque a Juan se le había dicho al que le iba a dar señal a él de quién sería. Entonces no sabemos si realmente alguien más vio a la paloma y alguien más escuchó la voz, pero sin duda alguna eso era una confirmación para Juan el Bautista, para decirle, ese es el que ha de venir.
Y Juan inmediatamente cuando llegó Jesús al Jordán, él lo reconoció y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habían llegado muchos a bautizarse, pero cuando él vio a Jesús, sin haberle conocido antes, él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También podemos ver en el Getsemaní que Jesús fue ambas cosas. Él fue el sacerdote y él fue el sacrificio. Ya habíamos visto también esta historia que él decía: Señor, si es posible, pasa de mí este pecado. Él sabía que él iba a hacer el sacrificio en ese momento, pero él también se convirtió en el sacerdote. ¿Qué impediría a la divinidad de manifestarse en 2 o 3 maneras al mismo tiempo? Nada puede impedir que Dios se manifieste de 1, de 2, de 3 o de 1000 formas. Dios es todopoderoso y Él puede manifestarse de todas las formas que Él quiera a la misma vez. Por eso decir que la voz que se escuchó en el cielo, la paloma que se vio y ver a Jesús eran 3 dioses y que Dios no se podía manifestar en 3 cosas, estamos limitando totalmente a Dios. Dios podía manifestarse hasta en 5 cosas a la misma vez y aún seguimos creyendo que Él es Dios y es todopoderoso para hacerlo. ¿Está correcto? Ahora vamos a explicar algo que habíamos visto también. ¿Cómo puede Jesús estar a la diestra de Dios? Si ya habíamos visto que Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo, no tiene diestra y no tiene siniestra, o sea, no tiene izquierda ni derecha. ¿Cómo puede Jesús estar sentado a la diestra o a la derecha, como dice la gente, de Dios? Esto solamente significa algo. Si Jesús es la imagen expresa del Dios invisible, según Colosenses 1:15, por lo tanto es claro que las escrituras, cuando se refieren a Jesús sentado o parado a la diestra de Dios, no significa una mano derecha, sino significa que Él está sentado en la gloria y en el poder de Dios. ¿Qué significa la diestra de Dios? Significa la gloria y el poder de Dios. En las escrituras esto lo podemos ver. Lo vemos en Éxodo 15:6, donde dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. O sea, el poder de Dios, no que la mano derecha estaba lastimando ahí a los enemigos de Dios, sino que la diestra, que el poder de Dios estaba lesionando a los enemigos. Amén. En Marcos 14:62 también podemos ver, dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. En Lucas 22:69 dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Recordemos que solamente hay un trono en el cielo. Cuando se nos dice que vio el trono, no dice que vio 2 tronos o que vieron 3 tronos las personas que tuvieron revelaciones acerca del tercer cielo. Solamente hay un trono y solamente hay uno sentado en ese trono, y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede Jesús orar? Esto ya no es algo que donde ustedes pueden estar teniendo dudas. Ustedes ya saben por qué Jesús oraba, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús oraba? Bueno, Él era humano y Él era divino a la misma vez. Como hombre tenía necesidad de orar, y como deidad Él no tenía necesidad de orar. Pero sin embargo también fue para ejemplo para nosotros. La humanidad ora a la divinidad. Si la teoría de la Trinidad fuera correcta, entonces encontraríamos a un Dios orando a otro Dios. O sea, si en verdad hubiera un Dios Padre y un Dios Hijo, encontraríamos que el Dios Hijo le está orando al Dios Padre. ¿Cómo puede ser eso posible? No puede ser posible eso. Si un Dios necesita orar, pues no es un Dios, porque necesita de una oración, ¿no? ¿Puede la divinidad en algún momento necesitar oración? No. También, si la segunda persona de la divinidad ora a la primera persona de la divinidad, se hace una división de Dios y tenemos por lo menos 2 dioses, lo cual es incorrecto. La explicación es muy clara. Jesús oraba como hombre. Amén. Ahora, vemos la historia otra vez del Calvario, donde Jesús es colgado y Él antes de morir dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuevamente vemos esto. La humanidad le hablaba a la deidad. Si hubiera 2 dioses, ¿estaría un Dios abandonando a otro Dios? Y eso haría a 2 dioses. Y si la Biblia nos habla de que Dios es uno, entonces eso es incorrecto
y entonces la doctrina que nos habla que hay más de un Dios es incorrecta. Aquí lo tenemos claro cuando Jesús dice Eloi, Eloi, lama sabactani. Él se refiere a que la deidad se despojó del humano para que lo humano pudiera morir. Ahora, no quiere decir que la deidad se había ido de ahí en todo momento, sino que siempre estuvo la deidad con Jesús. Sin embargo, esa esencia se tuvo que retirar para que el humano muriera, y después lo hace resucitar, y ahora está en el poder de Dios, ¿verdad? Podemos ver la razón de esto cuando leemos en 2 Corintios 5:21. Dice: al que conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Que Jesús, esto quiere decir que Jesús por nosotros se hizo culpable. Lo que nosotros somos, lo que nosotros merecíamos, Jesús lo pagó. Y Él se hizo culpable por nosotros, por nuestros pecados, por el pecado de todo el mundo. Él se hizo culpable. Entonces Él sintió ese abandono de parte de Dios también, se podría decir. ¿Por qué? ¿Por qué le digo abandono? Podemos ver en una de las historias de la Biblia que cuando muere con el pobre, con el rico y con Lázaro, en la historia esa podemos ver que cuando muere Lázaro, dice la Biblia que es recogido por ángeles. Y luego dice que cuando muere el rico, no habla de que había llegado nadie. Entonces, muchas personas creen que cuando el hombre muere en pecado, siente el abandono total de Dios, porque Dios no le va a llevar. Entonces es una eternidad sin Dios. Imagínense si ahora nosotros podemos tener comunión con Dios, y las personas que no se acercan a Dios se sienten vacías y por eso andan en pecado y en todo eso. Ahora imagínense una eternidad sin Dios. Ahora un apartado total de Dios, porque ya cuando mueres en el pecado, ya se acabó. Ya Dios se va a desprender de ti totalmente. Ahora aquí cuando estamos vivos tenemos la oportunidad del Señor de hablarle y todo eso, pero una vez mueres en el pecado, se apartó Dios totalmente ya. Entonces se siente un abandono total. Por eso Jesús, tal vez cuando sintió el peso del pecado por toda la humanidad, Él se hizo culpable por todos nosotros. Él sintió tal vez esa presión o ese abandono de parte de Dios, pero Dios nunca le dejó en ningún momento. Ahora, la Biblia, hay una cita bíblica en Juan 17:5 que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Los trinitarios dicen: mira, ahí está el Hijo exaltado, ahí está la gloria del Hijo eterna. Aquí Jesús está orando por la glorificación que aún es futura en lo que el tiempo se refiere, algo que todavía no había pasado. Pedro ya estaba en el plan de Dios, la glorificación, porque también si Él era el Cordero inmolado desde el principio del mundo, Él también era ya en los planes de Dios el Cordero que iba a ser exaltado, ¿verdad? No significa que había un Hijo eterno, ya lo dijimos, no hay un Hijo eterno en la deidad. Ahora, tenemos otra historia que nos prueba la verdad de la unicidad. Esto lo podemos ver en Hechos 7 y se los voy a leer. Dice de la siguiente manera: cuando acusaron a Esteban estaba predicándoles a los judíos y les estaba predicando duro. Él les estaba diciendo que sus padres habían apedreado y matado a los profetas, que ellos fueron causa de la muerte de Jesús también y todo eso. Y ellos, dice la Biblia, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra Esteban. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ok, me voy a detener aquí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él a pedradas. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo apedrearon, lo lapidaron a Esteban, lo mataron a piedradas. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Entonces, ¿a cuántos vio Esteban? Dice que vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado en la diestra de Dios. ¿A cuántos vio Esteban? Porque ahí dicen los trinitarios: mira, estaba a la diestra de Dios, entonces vio a los dos. Pero no, era la gloria de Dios y Jesús en la gloria y en el poder de Dios. Y por ¿a quién le habla? ¿A cuántos les habla Esteban? Solamente a Jesús. Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, a punto de morir. Entonces, esto nos prueba la verdad de la unidad más claramente, esta historia con Esteban. Ahora, la clave de todas las preguntas concernientes a la divinidad. En la encarnación Dios hizo algo nuevo. Dios se convirtió en lo que nunca antes había sido, pero no dejó de ser aquel que siempre había sido. Dios se manifestó en carne y el Verbo se convirtió en carne. La clave es simplemente esta: Jesucristo posee una naturaleza doble. Lo hemos visto en las últimas 10 lecciones. Él era humano y Él era divino a la misma vez. Si ustedes todavía tienen dudas, repasen todas las lecciones que hemos tenido. Él era y es el mismo Dios y el hombre perfecto. Como Dios, Él habita en la eternidad, y como hombre, Él habita en el tiempo. La calidad de hijo limitada al elemento tiempo es para el triple propósito. Porque era necesario que Jesucristo se manifestara en carne, ya lo dijimos, por redención de los pecados, para ser el mediador entre Dios y los hombres, y para ser nuestro juez en aquel día en donde vamos a ser juzgados nosotros. Ya decíamos que Él nos va a juzgar porque Él sabe lo que es ser hombre. Él pasó todas nuestras tentaciones también y Él pudo vencer. Por eso es el mayor juez que podemos tener. Es el juez perfecto que nos va a tocar a nosotros. Ahora, hay unas preguntas que surgen de los atributos divinos de Dios. Hay dos preguntas que surgen. Recordamos que los atributos de Dios son que Dios es inmutable, la santidad, que Dios es santo, que Dios es amor y todo eso, ¿verdad? Esos atributos. Entonces surgen dos preguntas. ¿Se arrepiente Dios? ¿Por qué? La Biblia dice en Génesis 6:6, cuando el mundo está en total pecado y él haya gracia delante de Noé, y Noé haya gracia delante de Dios, dice Dios: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Yo les pregunto, ¿se arrepiente Dios? Sin leer, Edwin. ¿Se arrepiente Dios? En general. Ajá. Aquí dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Se arrepiente Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no nomás? ¿Se arrepiente Dios? No. ¿Se arrepiente Dios? Sí. ¿Se arrepiente Dios? No. Ok. En realidad Dios nunca cambia. Él es inmutable. Él no se puede arrepentir. Entonces Dios no se arrepiente en sí. Y lo vamos a explicar como ya se los había explicado. A lo mejor no se acuerdan. Si un hombre, escuchen, si un hombre va en contra del viento en una bicicleta y ese hombre se gira y va a favor del viento, ¿quién cambió? ¿El viento o el hombre? El hombre. El hombre es el que cambia, Dios no cambia. Entonces, el carácter de Dios nunca cambia, pero su proceder cambia conforme nosotros cambiemos con Él. Si nosotros andamos en integridad, vamos conforme Dios. Pero si nosotros vamos en contra de su voluntad, vamos en contra de Dios. Y muchos pueden decir: ay, es que Dios me está haciendo que me vaya mal. No, tus actos te están haciendo que te esté yendo mal. ¿Entendieron bien?
Ok. La otra pregunta. A ver, aquí todos. Ya la Aquí. quiero aplicar, la que... ¿Dios puede odiar? ¿Sí o no? No. Sí. Ok, dice la Biblia. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La naturaleza del amor requiere odio hacia aquello que dañaría o destruiría el objeto de ese amor. Si Dios nos ama y hay algo que está dañándonos o hay algo que está obstruyendo a eso, tiene que ser odiado por Dios. Ahora, escuchen, hay una gran diferencia, ¿eh? Dios no odia al pecador. Dios odia el pecado del pecador, pero a nosotros nos ama. Y como Él nos ama y ese pecado nos está dañando, eso es aborrecido por Dios. No hay nada contradictorio aquí. Antes bien, Dios no amaría al pecador si al mismo tiempo no odiara a aquello que está dañando al pecador. Este odio, junto con la ira de Dios, no es una emoción humana ni carnal, ni una rabieta de Dios de que, ay, odio esto, sino que es simplemente la naturaleza y la reacción de un Dios lleno de amor y un Dios santo que aborrece el mal, simplemente. Pero se nos dice así para que podamos entender, como un tipo de las figuras que vimos ahorita en las otras lecciones, de que se nos habla de que Dios odió para que nosotros podamos entender más la naturaleza de Dios. Y también, Dios no es vengativo, sino que Él es justo en todo momento. Él justifica, Él es justo y recto. La palabra justo viene de rectitud, de que Él siempre es, se podría decir, Él es derecho siempre. Él es Él hace lo que es justo con nosotros. Entonces, hasta ahí llegó la lección del día de hoy. Espero que haya sido de gran beneficio.